está solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga. Muy agradecido estoy con el Señor y con todos ustedes. Gracias por haberme aguantado esta semana y también a la familia. Gracias por sus oraciones. Me siento un paso más hacia el cielo hoy. Estaba meditando y hace un par de semanas yo me estaba quejando un poquito en escuela sabática mientras compartía y decía, pues los que sirven al Señor y están predicando constantemente tienen mayor oportunidad de estar más cerca del cielo, y como que Dios me dijo, estás quejándote, pues acá te voy a poner a predicar y despertarte temprano. Pero le agradezco a Dios por esta oportunidad. Él es muy bueno. Y le pido que vaya a su Biblia. Hoy tenemos muchos versículos a leer y espero en Dios que podamos terminar con el tiempo correcto. Vamos ahora, mis hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos estar acá nuevamente. Ahora que vamos a abrir de tu palabra, Señor, te ruego que sea tu espíritu y no nosotros, Señor. Que sea tu espíritu el que nos hable, el que nos guíe, que nos dé buen entendimiento, Dios, y que al final de estos temas, Señor, que queremos hacer un compromiso contigo, el de vivir, Señor, el de nacer, el de morir contigo, con tu Hijo, Señor, pueda ser una realidad en nuestra vida. En Jesús, tu Hijo. Amén. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículo 7, donde habíamos empezado, Señor, esta semana. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Este versículo, no lo olvide. Este es el que resume la semana. Este versículo es el que nos resume el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús. Él nació allá. En un pesebre lo pusieron. Apenas en unos pañales lo envolvieron. Era lo que tenía. Era lo que Dios proveyó. Acuérdese, cuando no tenga abundancia, acuérdese cómo nuestro Jesús nació, vivió y murió. No se queje, mi hermano. Agradézcale a Dios por lo que tenemos. Y estoy seguro que usted tiene, los que hemos emigrado a este país, tenemos más de lo que teníamos allá atrás. Muchos de nosotros hemos venido buscando dinero, la mayoría tal vez, buscando algo más. Ya no comer tortillas, sino por lo menos pupusas, o sea, póngale el queso, señora, a esta tortilla. Allá en mi país diríamos salteñas, póngale un poquito más de relleno a eso. Y agradezcale al Señor por cada cosa que nos da. La semilla que siembra el Señor en nuestro corazón. Como Juan decía, Juan 3:30 dice, Él tiene que crecer y yo menguar. Esa semilla tiene que seguir creciendo en nuestro corazón, pero un día tiene que dejar de crecer, tiene que morir y dar su fruto. Nosotros tenemos que dar fruto, mis hermanos, y nuestros hijos son el resultado de eso, básicamente. Más que le aconsejo algo, ocúpese mucho de su familia. Yo veo mucha gente y le agradezco a Dios trabajando por todos y pidiendo por todos. Pero ocúpese primero siempre de su familia, ocúpese de usted mismo. Lucas 8:8 también dice por otro lado, y otra parte cayó en buena tierra y cuando fue nacida llevó fruto a 100 por 1. Ese es el deseo del Señor. También dice ahí mismo en ese capítulo 30 por 1, 70 por 1. Pero ¿cuánto puedes dar tú? ¿Cuánto? Tú eres uno, pero ¿cuántas almas has llevado al Señor? ¿Cuántas? El desafío yo pienso que es llevar un alma, tal vez cada año, tal vez cada 2 años, o en lo peor, cada 3 años. Tienes que llevarle un alma al Señor y cuidar de esa alma, y cuidar. 100 por 1. Eso quiere decir cuando una semilla muere, da 100 frutos. 100 frutos. ¿Cómo habrá sido la familia de Jesús? ¿Alguna vez se ha preguntado cómo ha sido la familia de Jesús? Jesús habrá sido rodeado de personas que le apoyaban, María, José. ¿Jesús habrá tenido hermanos?
¿Alguna vez se ha preguntado eso? Hermanas, ¿ha encontrado en la Biblia estas respuestas? Mateo 12:46. Acompáñeme al libro de Mateo. Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. Mateo 12:46 hasta el 50 vamos a leer. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En el mismo libro de Mateo, dele la vuelta, capítulo 13, versículo 55. 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 4 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas. Pero no es el Judas Iscariote que conocemos o el otro Judas de entre los 12. Es un Judas diferente. Y tampoco es el Simón Pedro. 4 hermanos tenía Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Marcos capítulo 6, versículo 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene esas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Marcos capítulo 3, ahora versículo 20. Marcos 3:20 dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Algunas versiones, este versículo dice, cuando lo oyeron sus familiares, alguna de sus versiones debe decir así. O sea, los suyos se refiere a sus familiares. Libro de Juan, capítulo 7, versículo 1. Vamos ahora a Juan, el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Hasta acá simplemente hemos visto que Jesús tenía una familia. Tenía su mamá, su papá, como ya habíamos visto toda la semana, pero también tenía hermanos, 4 hermanos que define la Biblia, y no nos dice, pero dice que sí, tenía hermanas también. Juan 7, 1 en adelante. La pregunta es, ¿cómo eran sus hermanos? ¿Creían en él? ¿Lo apoyaban? ¿Estaban siendo parte de su ministerio, sí o no? Juan nos va a responder esto. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, fíjense el consejo que le dan sus hermanos, sal de aquí y vete ¿a dónde? A Judea. ¿A dónde? Donde los querían matar. ¿Y cree que sabían esto sus hermanos? Sí, sabían. Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos, ¿qué dice allí? Porque ni aun sus hermanos creían en él.
y cómo terminaron sus hermanos. Ahora, esa es la pregunta. Yo solo quiero, hasta acá he querido enfocarle cuál ha sido el círculo en el que Jesús ha vivido su infancia, su juventud. No nos dice la Biblia sus edades, no nos dice dónde estaba acomodado Jesús en esa familia, pero él tenía hermanos y tenía hermanas, y sus hermanos, eso define claramente la Biblia, no creían en él. Es más, creían que él estaba un poquito que fuera de sí, un poquito loquito. ¿Saben qué? Decían, nos está haciendo quedar mal, está haciendo quedar mal a la familia. ¿No ha escuchado eso entre sus familiares? ¿No ha escuchado lo mismo también por ahí entre sus amigos? Reacciona. Hermano, si me permite decir algo en algún momento. ¿Cómo no? Adelante, hermana. Simplemente todo lo que está diciendo es así, hermano, tal cual. Yo me acuerdo cuando entré en la iglesia, yo quería tener ya estudios bíblicos y mi esposo tenía, y yo no tenía, y me preocupaba. Entonces mi hermano, que siempre nos enseñó a hacer el culto y todo esto, me decía, hermana, usted tiene su actividad misionera acá en su casa, 4 hijos, esos son a los que tiene que llevar a los pies de Jesús. Amén. Eso es así. Y también es cierto la burla que hemos recibido de nuestra familia. Mi esposo viene de familia judía, así que era peor todavía todas las cosas que nos decían cada vez que por ahí, después de muchos años, nos invitaban a sus reuniones. Pero Dios es grande, fuerte y poderoso, porque hemos recibido después la alegría de que ellos nos respetaban, sabían lo que comíamos, lo que respetábamos. Y Dios siempre hay que seguir firme y adelante, no cejar nunca, pase lo que pase, diga lo que nos digan, como fue nuestro Señor Jesús el ejemplo en todo eso. Eso nomás, hermano. Amén. Muchas gracias por ese comentario, hermana. Y eso es verdad. Y muchos de nosotros hemos vivido y vivimos esa situación. Cuando decidí bautizarme, mi hermana, la que me sigue, yo soy el mayor de los 4 y somos 2 varones y 2 mujeres. Va primero un varón, después una mujer, luego otro varón y luego otra mujer. Muy ordenados han sido mis papás, porque también han sido muy puntuales, porque hemos sido 3 varones. Hemos sido 4 varones, 2 han fallecido lamentablemente, el mayor y el más pequeño, pero 3 de los varones cumplimos años de esta manera y aprovecho la oportunidad de darle algunos size, si se acuerda de los míos, porque ya viene mi cumpleaños. Enero 10 está el más pequeño, enero 11 el que falleció y enero 12 es mi cumpleaños. Fíjese cuán ordenaditos han sido mis papás. Y entonces mi hermana, a lo que les decía, mi hermana cuando iba a bautizarme le dije, me voy a bautizar en una iglesia. Oh, sí, me dice, ¿y en cuál? La iglesia adventista. Y me dice, ¿no puedes buscarte otra mejor, unos medios menos locos que esos? Me dice, porque ella había estudiado en la escuela adventista allá en Bolivia, en la universidad. Y la universidad de ese entonces tenía algunos problemas de legalidad y su título no era convalidado a nivel nacional. Y entonces tuvo unos problemas serios con esa situación, porque como que estudió en vano ahí y sentía rabia, sentía odio seguramente por todo eso. Y es así como trabaja Satanás. Es así como trabaja el enemigo y pone en el corazón de los nuestros para que cuando uno les hable, pues quede grabado todo eso y dejen. Y cuán difícil es dejar eso. En la parte final le voy a poder contar un poquito más si nos da el tiempo, pero quiero avanzar. Eso que le he enfocado, esa es la parte en la que ha vivido Jesús. Pero ahora vamos a la parte buena de la historia. Vamos al libro de Hechos. ¿Dónde terminaron sus hermanos? Eso quiero mostrarles. ¿Dónde acabaron ellos? ¿Dónde? Porque dónde estaban lo tenemos ya claro. Pero ¿dónde terminaron? Hechos 1, 13 y 14. Dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro
y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, el nombre de los 11, porque ya solo habían quedado 11. Y versículo 14, todos estos, o sea, todos los discípulos, más los que estaban ahí, unánimes en oración y ruego, ¿con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con quiénes más. Y con los hermanos de Jesús. Con los hermanos de Jesús. O sea que los que no apoyaban, los que no querían saber nada, porque creían que estaba medio loco, ahora sí estaban siendo fieles, perseverando con los discípulos. A Gálatas, el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es Pablo que está escribiendo y había ido a Jerusalén y fue a buscarlos y dice, no los encontré a los discípulos, pero ¿a quién encontré? A Santiago, a Jacobo, es lo mismo, el hermano de Jesús. ¿Sabe que este Santiago se hizo cargo de la iglesia? Cuando Pedro murió, el hermano de Jesús, no es el Santiago de los discípulos, el hermano de Jesús fue el que liderizó la iglesia primitiva, fue el segundo líder. Si los católicos dicen que sobre Pedro fundó el Señor y nuestra iglesia, pues también deberían decir que sobre Santiago la siguió creciendo. Este es el hermano de Jesús. Ahora fíjense dónde terminaron los hermanos. Libro de Hechos nuevamente, capítulo 12. Volvamos al libro de Hechos y con este versículo vamos a, creo, terminar por acá. Hechos capítulo 12, versículo 17. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Está hablando de Pedro. Pedro está diciendo, el Señor me sacó de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Está hablando de Jacobo, de Santiago. Cuando leo todo el contexto, sí, usted se da cuenta, tal vez el versículo no es muy puntual, pero está hablando de Santiago, de Jacobo, como le digo, es lo mismo, el hermano de Jesús. Dos de los hermanos de Jesús, Santiago y Judas, escribieron libros que están en el canon bíblico. Sí, mi hermano. El libro de Santiago no está escrito por uno de sus discípulos, es el hermano de Jesús. Si va a su Biblia, le muestro esto más tal vez. Si va a su Biblia en el libro de Santiago, cuando él empieza su libro y Judas hace lo mismo, que es el otro hermano que escribe otro libro, dice Santiago 1:1, siervo de Dios del Señor Jesucristo a las 12 tribus. Algunas versiones dice hermano de Jesús. Y Judas, el librito tan chiquito que está antes del Apocalipsis, el último libro que antecede al Apocalipsis, fue escrito también por uno de los hermanos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí es donde terminaron sus hermanos. ¿Cómo? Muriendo por su hermano. Fíjense, Jesús murió por sus hermanos y sus hermanos también murieron por él. Ahora, ¿cuál es el llamado para nosotros? ¿Cuál es el mensaje para nosotros este día y esta semana? Nosotros, mis hermanos, debemos cada día nacer en Jesús, debemos cada día vivir en Jesús y debemos cada día estar dispuestos a morir por Jesús. Eso es lo que Dios quiere que sembremos en nuestro corazón. Eso es dar frutos. Nosotros un día allá en Bolivia decidimos emigrar a este país. Nos casamos el año 93
y acá emigramos el año 2001. En una etapa de nuestra vida tuvimos muchos problemas matrimoniales. Nos separamos con mi esposa. Hablábamos de divorcio. Empezamos a vivir separados. Dios utilizó para bien a mi mamá, porque un día me dijo, sal de este país, ve con tu esposa y tu hija, que ya estaba pequeña, Alejandra, y se hagan su vida, pero váyanse a otro lado. Y le llamé a mi esposa y le dije, mira, vamos y pidamos una visa para los Estados Unidos. Yo había venido acá de gira a hacer música y mi mami me dijo eso, ve a pedir una visa, te la van a dar a ti, porque tú tienes antecedentes. Y hicimos eso. Fíjese un detalle, y acá está la mano de Dios. Cuando fuimos a pedir la visa, ese entonces era una entrevista directa, personal con el cónsul. Hoy en día no es así. No llevamos nada. Yo dejé, mi esposa me está diciendo, acuérdate la verdad. Yo dejé todos los papeles en mi cama, me olvidé, confundí el folder. Cuando el cónsul me dijo, ¿eres casado? ¿Son casados? Sí, pruebas del matrimonio. Lo único que hice es levantarle la mano y mostrarle el anillo. Y se rió. Y empezamos a caer en gracia y empezamos a reír con el cónsul en medio de una reunión donde había mucha gente, donde había mucha tensión. Por consejo de un amigo, llevé muchas fotografías y me preguntó, ¿tú has ido a mi país? ¿A qué fuiste? Y le empecé a mostrar y le dije, yo he estado en tu país tocando en muchos lugares. He tocado en la Casa Blanca, he tocado en el Capitolio, hemos hecho conciertos, he tocado para los senadores y diputados hispanos allá y definitivamente hemos tocado en muchos otros lugares. He estado en más de 10 estados tocando y más de 50 ciudades en tu país. Y le mostraba las fotos como para que sí me crea lo que le decía. Y Dios obró de esa manera. Porque cuando me dijo, ¿tienes propiedades acá en tu país? No tengo dónde caer muerto. ¿Tienes algo? Más que una camioneta, más que eso no teníamos. Y bueno, un taller, sabe que yo fabricaba guitarras, charangos y todo lo que tocamos. Teníamos una fábrica. Habíamos estudiado derecho para ser abogados con mi esposa, pero no me satisfacía, no me llenaba. Siempre me gustaba la música y más que la música, si hay algo que me apasiona y un día espero en este país como hobby tal vez volver a hacer es fabricar instrumentos musicales. Me encanta la madera, pero la madera fina. Les ruego al Señor eso. Pero en medio de eso, y termino con esto es la de la entrevista, había una señora allá que uno decía, a esta señora no le dan la visa porque cuando uno va con traje y corbata, aunque es prestado todo lo que lleva, pero va bien etiquetado porque hay que presentarse con... Pero uno dice, no, a esta persona no. Pero es increíble cómo obra Dios, a quien uno menos piensa. Pues sí es la voluntad de Dios, sí le da. Y yo le agradezco a Dios en esta mañana y cada día de mis días, de mi vida, porque nos sacó de allá. Como Abraham, espero predicarles en otra oportunidad. He estudiado mucho la vida de Abraham y me acuerdo mucho porque la Biblia dice que lo sacó de medio de su parentela, de su lugar, de su familia. Y lo mismo pasó con nosotros. ¿Y sabe por qué nos sacó Dios de allá, mis hermanos? Para que conociésemos el evangelio acá en este país. Porque en el círculo en el que vivíamos, jamás hubiésemos conocido o aceptado al Señor. Tuve un ayudante allá en el taller adventista. Fue el mejor trabajador que hemos tenido hasta ahora, porque acá también tenemos una empresa y tenemos ayudantes, pero allá ese hombre fue excepcional. Nunca le preguntamos, pero sabe que yo tengo la certeza de que era dentista porque él, desde que llegó a aplicar, dijo, yo no trabajo en sábado. Les puedo trabajar los otros días, pero nunca trabajo en sábado. ¿Por qué?
porque voy a la iglesia. Y nunca más le pregunté más nada, pero su vida fue un ejemplo que nos dejó allá. Pero ni así el Espíritu podía doblegar mi corazón, porque bebía mucho. Era prácticamente un alcohólico porque bebía constantemente allá. Gracias a Dios que nos sacó de ese lugar, porque cuando llegamos acá, poquito más de un año, conocimos la iglesia adventista. Y Dios tiene que sacarnos de ese confort. Tal vez no allá, tal vez te tiene que sacar acá de donde estás para tener una relación estrecha y real con Él. Eso es lo que quiere el Señor. A eso se refiere su nacimiento, su vida y su muerte. Que vivamos lo mismo, que nazcamos nuevamente todos los días, que vivamos con Él todos los días y nuevamente le digo, que estemos dispuestos a morir por Él cada día, cada día. ¿Es difícil? Es difícil en nuestra naturaleza humana. Es fácil predicarle a la gente y decirle, no, eso no. Si Él lo pudo hacer, podemos. No, es difícil. Y no le digo a morir literalmente, le digo morir a nuestras inclinaciones, a nuestras debilidades, a nuestros vicios. Es muy difícil, pero dependiendo del Señor, podemos, mis hermanos. Por eso es muy importante que cada día te conectes con el Señor, cada día vivas con el Señor, cada día, cada día, cada día. Por eso te ruego, mi hermano, antes de que oremos, porque el tiempo se nos ha ido ya. Y gracias a Dios, porque pensé que hoy no iba a poder terminar. Gracias a Dios. Espero que podamos tener siempre la oportunidad de que abrir su palabra sea lo mejor para nuestros días. Dice el Señor en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Oremos, mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido toda esta semana de compartir contigo. Gracias por mis hermanos, por los que están conectados y por los que no se han podido conectar hoy. Gracias por este ministerio. Gracias porque tu espíritu ha puesto en el corazón de algunos de los hermanos el empezar, darle vida y continuar con este ministerio. Y por todos ellos en esta mañana es que te ruego, Señor. Hay mucha necesidad. Tenemos mucha necesidad de ti. Señor, ayúdanos. Yo sé que si te pido algo, sé que no vas a hacerlo porque dejas que nosotros tengamos la última palabra al abrir nuestro corazón. Pero quisiera pedirte, Señor, que nos doblegues, que nos ayudes a la fuerza a mantenernos en pie y firmes cada día. Gracias porque eres tan generoso y bueno y respetas nuestra voluntad. Pero ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Ayúdanos a caminar firmes, firmes, Señor, hacia el reino celestial. Te ruego bendigas nuestras iglesias. Ayúdanos a hacer luz en ellas, a salir contentos hoy del culto, alabando y no criticando, Señor. Ayúdanos a gozarnos. Te pido bendiciones porque tenemos también programa nosotros acá en la iglesia y luego en la tarde, Señor. Bendice todo lo que tú has planificado para nuestro día y bendice a cada hermano que está acá. Nuevamente te pido por cada uno de ellos. En Jesús, tu Hijo, Señor. Amén.